La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. Muy buena tarde, bienvenidos todos a las salas virtuales nuevamente de la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario, FILUSAC 2022. Queremos agradecer su participación en estas actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. Por favor, tenemos programado el poder brindarles un diploma de participación en estas actividades y para esta ocasión, para la presentación de esta tarde, se encuentra tanto en las páginas de Editorial Universitaria, así como de la Dirección General de Extensión Universitaria y de Educación Continua, el link para poder inscribirse en la participación de este evento. Al finalizar, en las mismas páginas estará disponible la opción descargar para que puedan contar con su diploma de participación. Muy bien, entonces, a esta tarde, Editorial Universitaria y FILUSAC 2022 se complacen en adentrarlos en la presentación del libro Bajo los rayos luminosos del farol, Premio Editorial Universitaria de Poesía, Manuel José Arce 2020. Y para esta presentación quedará a cargo, y damos la más cordial bienvenida a la licenciada Marian Godínez. Muy buenas tardes, bienvenida a esta sala. Muy buenas tardes, Pedro, gracias por esa bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar en esta sala de conversación en un evento tan importante como la Feria Internacional del Libro Universitario, con dos grandes compañeras, escritoras y figuras de la literatura contemporánea, Candy Ventura y Heidi Marroquín. Bienvenidas. Voy a solamente a dar pues la presentación oficial a este evento, gracias a FILUSAC 2022 por los esfuerzos que realizan para poder elaborar todas estas mesas de conversación, diálogos, presentaciones, en donde algunas figuras de la universidad tratan algunos de los temas que son tan necesarios dentro del arte y dentro de la coyuntura nacional en general. Este conversatorio será alrededor del libro ganador del premio de la editorial universitaria 2020, Bajo los rayos luminosos del farol, y creo que es un hermoso texto que nos reúne a nosotras tres para poder dialogar. Entonces, le doy la bienvenida a Candy Ventura. Hola María, hola Heidi. Buenas tardes. Estoy muy contenta otra vez por tener en mis manos de nuevo el libro de Heidi, un libro súper poderoso y que estuve pensando mientras venía del trabajo un término para definirlo, pero creo que no se puede porque encuentras ternura, encuentras fuerza, encuentras conciencia social, encuentras deconstrucción y encuentras otro montón de cosas más que definitivamente te ayudan como en algún momento a empatizar con lo que Heidi dice y en otro momento a despertar de algo que no habías visto.
Entonces, Heidi, gracias por este maravilloso libro. Gracias a la editorial universitaria y a todas las personas que han hecho el premio de Manuel José Arce algo vivo, ¿no? Porque creo que a partir de él hemos estado, pues nos hemos conocido, nosotras tres, a partir de Manuel José Arce, a partir de este premio. Y yo me alegro y me sigo alegrando y me voy a alegrar toda la vida que el 2020 trajo a otra autora más, pues al grupo que ha querido y ha ganado algo en este premio. Pues no sé si sigo hablando, Marian, o no. Sí, ahorita vamos a entrar de lleno ya a tu comentario, que definitivamente es, creo que, la columna vertebral de este conversatorio. Y pues solamente para poner en contexto a las personas que nos están observando en Facebook, en la página de la editorial universitaria, Candy Ventura es la ganadora del premio de la editorial universitaria Manuel José Arce en el año 2017. Yo fui finalista durante el año 2018 y por eso recibimos con tanto amor y cariño a Heidi Marroquín en el 2020 con este libro que pareciera menudo, pero no lo es. En realidad es un libro muy sustancioso, es un libro que tiene una profundidad que hizo que Heidi, creo, me atreveré a mencionar desde una prematura visión, que hizo que Heidi plantara precisamente su presencia de una forma bastante sólida dentro del mundo de la poesía contemporánea. Entonces, para que comprendieran realmente el contexto y saber por qué razón nos enorgullecemos tanto. Alguien en alguna ocasión, y quiero aprovechar la oportunidad, insinuó que solo por el acto de ser mujeres, pues no es un mérito llegar a obtener un premio, pero sabemos completamente que la plataforma cultural, política, social, es mucho más limitada para las mujeres, desde unas raíces profundas de problemas sociales que venimos heredando desde hace muchísimos años. Entonces esto tiene una historia. Cada mujer que llega a tener una representación en cualquiera de estos ámbitos, pues es de celebrar, porque definitivamente es un signo de que algo está llegando también a las mujeres, que nos está llevando a las aulas universitarias y nos está llevando también a proponer textos de calidad. Entonces solamente yo creo que es una muy buena forma de empezar este conversatorio. Y como bien dije, vamos a darle la bienvenida a la protagonista de este conversatorio también. Heidi, bienvenida. No te escuchamos, Heidi, no sé si puedes checar tu audio. No sé si podemos hacer otra prueba. Quizás son los audífonos. Sí, probablemente. Estos problemas técnicos que siempre nos trae la tecnología. Tampoco te escuchamos. Tratamos ahorita de tal vez conectarnos sin los audífonos, probablemente. ¿Tú nos escuchas, Kate? Ella sí nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, tú sí nos ¿Pruebas escuchas. sin los audífonos? No, yo creo que es la configuración de la entrada. Si no, podríamos esperar, tal vez, podrías volver a entrar a la plataforma, mientras nosotros aquí le damos un preámbulo a este conversatorio. No, no te escuchamos, Heidi. Bueno, en lo que Heidi soluciona este problema técnico, pues como estábamos comentando con Candy, en el año 2017, creo, Candy, tú fuiste la primera mujer que gana el premio como tal. Habemos varias finalistas también, pues hay que mencionar a Andrea Cabarrús, a Susana Álvarez Piloña, a Heidi Marroquín, y no sé si alguien se me está olvidando, creo que dentro de las compañeras, obviamente tenemos muchos compañeros también, a quienes les mandamos un saludo en este momento también si nos están observando, porque se volvió una especie de plataforma. Entonces, antes de empezar, Candy, ¿nos podrías platicar
¿Qué opinas tú de esta plataforma que es el premio y cómo podrías invitar a todos a participar este año? Gracias, Marian. Pues yo creo que es súper importante porque, a ver, nosotras más que todo, sí, está bien que haya más compañeros y compañeras, pero yo creo que nos atrevemos menos como mujeres a participar en eventos o pues siquiera mostrar lo que escribimos, ¿no? Y eso de alguna forma me gusta mucho que el libro de Heidi tenga esa anécdota inicial, que todas estábamos contentas y como siempre, siempre hay una anécdota cuando una está contenta que la compañera saca algo o gana algo, pues siempre hay ahí un pelito en la sopa, una manchita en la pared blanca que intentan pues, hacer, pero definitivamente es una anécdota graciosa en lugar de una anécdota que nos enoja. Entonces, el premio a mí me parece súper importante por eso mismo, porque nos da voz a quienes muy probablemente no creíamos ni siquiera en nuestra propia voz. A partir de que yo gané el premio, e incluso, pues con Susana no nos conocemos desde el 2011 más o menos y el premio fue en el 2017. Entonces, ambas o sea, sabíamos que nos gustaba escribir, nos leíamos, veíamos cosas ahí, ¿no? Lo que pasa en el aula universitaria, que le enseñas tus textos a tu amiga, pero no nos habíamos atrevido. Entonces llega este premio y nos da el empujón en donde decimos, bueno, sí, mi voz importa y qué genial que haya un reconocimiento de este tipo y en donde podamos participar. Entonces, yo sí creo que nos invitan a no estar tan solos, ¿no? Ni solas. Es como sentirnos acuerpadas, sentirnos acompañadas. Yo invito un montón a las estudiantes de la Universidad de San Carlos a que puedan animarse a enviar sus textos cuando las convocatorias salen, y que no dejen que el policía interno les diga, no, esto no sirve, no, esto no va a funcionar, sino que se animen realmente. El policía interno podemos empezar a callarlo un poquito mientras nos atrevemos a mandar nuestros textos a este tipo de premios. Era lo que habíamos platicado, ¿verdad, Candy? En alguna ocasión sobre la autocensura, que viene también arraigada a solamente servir como musas en muchas de las etapas si no es que casi todas las etapas de la literatura universal e histórica. Entonces, pues, creo que es un muy buen momento para que cualquier persona que tenga la inquietud ahí de mostrar su trabajo, que lo haga sin ningún temor, porque la convocatoria del premio de la editorial universitaria está abierta tanto para docentes como para estudiantes, entonces, de todo el país. Ahora es un poco más accesible porque anteriormente tenían que llevar los ejemplares engargolados y físicos a la editorial. Ahora pues es un poco más accesible porque se puede enviar a través de un correo electrónico. Entonces no hay excusa para que dejemos de participar toda la comunidad de la Universidad de San Carlos. No sé si Heidi ya nos puede escuchar o ya está conectada. Veo que está conectada, pero no veo su cámara. Ya te vemos. ¿Me escuchas por ahí? Sí, ahora sí. Ay, qué bueno. Ya había entrado en pánico. Bienvenida, Heidi. Ay, qué bueno que ya se escucha. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa porque sí, venía corriendo del trabajo también y bueno, llegué todavía a tiempo. Muy contenta de estar con Marian y Candy. La verdad es que es un privilegio poder compartir este momento y hablar nuevamente del libro. Yo recuerdo cuando lo presentamos, les decía, miren, es la primera vez que yo presento un libro, no me había ocurrido antes. Entonces estoy muy emocionada de tener la oportunidad de volver a hablar de él y pues qué mejor que con ustedes, compañeras. Muchas gracias por aceptar también este momento. Para mí fue una sorpresa cuando Roberto me comentó que íbamos a platicar del libro y pues estoy muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias, Heidi. Qué bueno que mencionas a Roberto. Le mandamos un saludo a Roberto Cifuentes, que es como el padrino de todos los que hemos participado en esta convocatoria y que siempre está abriendo espacios para voces nuevas, para voces jóvenes, para personas que tienen una propuesta poética interesante. Entonces vamos a empezar con este conversatorio, iniciando con el comentario de Candy. Heidi, no sé si puedes cerrar tu micro un momentito. Gracias.
Empezamos escuchando a Candy. Bueno, qué alegría de nuevo estar con ustedes y pues mi comentario, más que, bueno, sí, es un comentario, pero traté la manera de verlo desde los ojos, casi que todo el tiempo lo hago, pero desde los ojos de maestra. Así que si hay alguna docente por ahí o algún docente, yo creo que este libro también nos puede invitar muchísimo a aprender cosas técnicas y también a aprender cuestiones humanas. Quiero iniciar diciendo que la vez anterior lo habíamos platicado, pero ahora conozco un poco más sobre el lenguaje. Y el libro de Heidi tiene un lenguaje súper exquisito. Este año me sumergí a estudiar un diplomado en psicopedagogía. Y qué cosa tan maravillosa es el lenguaje, ¿no? Ahora siempre me ha gustado y siempre es como muy, muy importante en mi vida, pero ahora entiendo la importancia que tiene, pues, el entablar una conversación desde que somos pequeños y pequeñas, pero también es importante el habla interna que luego vamos generando con nosotros mismos, ¿no? Pues empezamos de pequeños a hablar con los demás para suplir necesidades y tener contacto. Pero luego esta habla interna, ¿no? Y si se dan cuenta, encuentran a sus estudiantes, a sus hijos, a los niños que tengan cerca y a las niñas, que empiezan como a hablar en voz alta, ¿no? Empiezan a hablarse a sí mismo en voz alta. Y luego esa habla, pues, se vuelve, esa es como egocéntrica, ¿no? Porque se hablan a sí mismos. Y luego empieza una habla interna en donde ya no hay necesidad de que verbalizas nada en voz alta, sino que es tu cabeza, es tu conciencia, ¿no? La cuestión de conciencia que te va hablando. Y entonces, según las teorías educativas, vas desarrollando, te vas desarrollando cognitivamente y vas evolucionando. El libro de Heidi tiene un lenguaje súper maravilloso en cuestión técnica. La vez pasada lo comentaba y les voy a leer los primeros versos de un poema que empieza así. Los sueños están infestados de violencia. Vienen unos versos y empieza el siguiente verso. Están infestados los sueños de violencia. El siguiente verso empieza de la misma forma. Están los sueños infestados de violencia. Luego, infestados los sueños de violencia. De violencia están los sueños infestados. Entonces, si nos damos cuenta, el uso del lenguaje justamente nos da una Heidi también muy letrada y una Heidi profesora de lengua y literatura y una Heidi licenciada en letras, ¿no? Entonces, imaginemos este poema en manos de estudiantes a los que les queremos enseñar cómo es la poesía. Les podemos enseñar a ver cómo es el lenguaje interno y cómo este va haciendo conciencia en nosotros para que puedan también escribir. Hay unos versos también que marqué en torno al lenguaje y dice así: tejo un alfabeto que te nombra, te abrigo con estas manos que arden de signos. De nuevo está el lenguaje muy presente, así que yo invito a quienes estén cerca de adolescentes, que dice que la adolescencia es la mayor época fructífera de literatura. Todos somos poetas en la adolescencia, así que yo quisiera que esta presentación no se vaya de su vida solamente como una cuestión de, bueno, vamos a escuchar a ellas, sino que de aplicarlo en las aulas con sus estudiantes. En el libro de Heidi también encontré voces de conciencia social. Hay una canción de Luis Eduardo Aute que habla sobre el alba, ¿no? El alba, y habla sobre todos los asesinatos en las guerras y dice: amor mío, no me abandones al alba, la canción de Luis Eduardo Aute. Y también encontré en esa misma voz de denuncia a Heidi cuando dice: y un grito se confunde con el canto del alba. Heidi no es ciega ni indolente ante, pues, el dolor ajeno, ¿no? El dolor del niño, de la niña, pero también de los hombres y mujeres que somos obreros y somos la clase obrera que realmente potencia al mundo. También tiene voces de mujeres
tiene varios nombres de mujeres que a mí se me hace que, por ejemplo, Marian, Heidi, Candy, Susana, Andrea, y todas nosotras que nos dedicamos a la poesía podemos encontrarnos en estas mujeres que Heidi nombra, y es otra cuestión muy maravillosa que Heidi nombra mujeres. No está nombrando, por así decir, cualquiera a cualquiera, o no es un poema a cualquiera, sino que las nombra, y si se nombra, existen. Yo tenía una cuestión de preguntarle a Heidi, que la vez pasada ya lo habíamos medio platicado, pero que de dónde surgía el texto, y pues quisiera escucharla, de dónde surge primero, bajo los rayos luminosos del farol, ¿no? La luz que nos da tus textos, ¿de dónde surge esta cuestión? Gracias, Candy. ¿Sí se me escucha? Solo para confirmar. Sí, ok, gracias. Bueno, en primer lugar me llama mucho la atención cómo es el poemario desde el punto de vista didáctico. No se me había ocurrido nunca. Entonces, es interesante verlo también desde ese punto, desde el punto de vista del lenguaje, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, Bajo los rayos luminosos del farol surge a partir de la lectura que hago del libro Hambre de Hamsun. Y pues que es este periodista que anda por el mundo buscando pues trabajo, ¿verdad? Y quiere encontrar un buen artículo para poder publicarlo. Y bueno, en algún momento este personaje se detiene bajo los rayos luminosos de un farol, y yo subrayo esa idea y me pareció hermoso leer esa línea, bajo los rayos luminosos del farol. Y aparte, pues que en el momento que yo estaba escribiendo el libro, pues estaba leyendo esta obra, y que significó mucho para mí, ¿verdad? Y entonces yo inicio también el libro escribiendo una cita de Knut Hamsun que me voy a permitir leer, que dice: allá arriba en los árboles y abajo en la tierra se oye el ruido de la vida que se obstina, bullente, ruidosa, inquieta, luchando por no perecer. Entonces, la poesía pues es eso, ¿verdad? Es esa resistencia a la vida. Y de ahí parte el título, Bajo los rayos luminosos del farol, surge del libro de Knut Hamsun, Hambre. Muchas gracias, Heidi. Qué genial. Siempre uno le pasa esas cosas, ¿no? Que a veces, y a eso voy con lo siguiente, que a veces tienes como estos bloqueos y siempre la lectura te salva. Siempre, siempre, siempre. Yo leí tu texto hoy antes de salir bueno, lo releí antes de salir del trabajo. Ay, no debí decir eso. Pero bueno, venía y venía creando cosas en mi cabeza, o sea, me venían saltando versos, evidentemente con tu influencia, ¿no? Y esa es otra cosa que le digo a los y las docentes que nos están escuchando, que es un ejercicio muy maravilloso la lectura, cuando es acompañada, ¿verdad? No solamente poner a leer ahí y se acabó, sino cuando es acompañada, a los estudiantes les sirven un montón. En este caso, también hay una cuestión de intimidad en el libro de Heidi. Nombra en uno de los poemas a su padre, y es impresionante, ¿no? Es fuerte, es tierno, pero también es cruel el poema. Entonces, de nuevo invito a que puedan conseguir el poemario para que puedan ver esto, ¿no? Todos y todas quienes lo podamos leer, podemos empatizar y podemos decir: esta es la voz que yo estaba buscando ante lo que me está sucediendo. Así que gracias, Heidi, por ese poema también. A mí les quiero comentar que yo tenía hace unos años mucho miedo de ser anciana, muchísimos años, muchísimos miedos, mejor dicho, de ser anciana. Y últimamente he estado tratando de reconciliarme con esa idea de que voy a ser anciana, ¿verdad? No me quiero morir. Y quiero sentir esa experiencia. Así que también hay un poema que habla sobre eso, sobre las cuestiones que nos vamos a arrepentir ahora y que también nos vamos a arrepentir a los 50, no solo ahora, ¿no? Pero en ese arrepentimiento, con Marian hemos platicado un montón sobre la tristeza. En ese arrepentimiento y en el hecho de ponernos tristes no es cuestión de tirarnos y de abandonarnos, sino de ser un combustible
Y yo creo que ese libro de Heidi también puede ser un combustible para un montón de adolescentes que no saben nombrar las cosas que les pasan en su interior. Pues también hay un poema dedicado a Domingo Choch, que es verdad, no quiero equivocarme con el apellido, y entonces también hay una denuncia social con nombre, específicamente para alguien. Como les decía, no es indolente a los temas de las demás personas. Hay versos súper maravillosos en donde dice: el hombre que camina solo ha quitado los botones de su chaqueta y pretende empeñarlos, tiene hambre y tiene frío. La desolación de un hombre que va a empeñar los botones de su chaqueta porque tiene hambre y frío. Si esto no es poesía pura de denuncia y con una ternura exquisita, pues no sé qué, no sé en dónde lo podríamos encontrar más que en el libro de Heidi. Asimismo, quisiera comentarles que en la página 48 hay un textito muy bonito que también les puede servir a sus estudiantes, que habla sobre el bloqueo creativo, ¿no? Y dice: no escribir, no saber qué decir, escuchar a tu madre, a tu padre, no escribir, no saber qué decir, escuchar los pasos, la risa, la tos, la voz y la lectura. No escribir, no saber qué decir, el grito, el agua, la duda. Como les digo, si ustedes se atreven a preguntarle a sus estudiantes, estoy completamente segura que les van a decir que le escriben a la luna, a los perros, a ellos mismos, a cualquier cosa. Uno de adolescente hace ese tipo de cosas, entonces también Heidi, entre su poemario, entre su poesía de denuncia y de ternura, también tiene este tipo de versos. Y como te digo, yo últimamente he estado viendo más los ojos el mundo con ojos de maestra, así que ahí estamos. Tengo un pequeño problema, Marian ya lo sabe, yo, Heidi, no sé si tú lo sabes, pero yo tengo clase en 1 minuto. Tengo que estar en clase en 1 minuto y solo quiero terminar mi intervención con un poema que me pareció súper precioso y necesario. Y quisiera, por favor, que si pueden, cierren sus ojos y escuchen realmente estos versos. Transitamos a bordo de un bus de Tiquizate. Pasamos Siquinalá. Las montañas nos dicen adiós, verdes y húmedas. En el carril izquierdo los vehículos llaman nuestra atención con sus luces altas y hermosas. Las antenas de electricidad tienen forma de cruz. Veo en ellas el rostro de Cristo, crucificado. Apagan las luces de la camioneta. El limpiabrisas se mueve rápidamente y ningún pasajero habla. Hoy nos suena cumbia. La lluvia nos arrastra. Todos vamos húmedos. Despertamos en medio de una tormenta. Quizás alguien nos espera a todos. Nos consolamos. Quizá también alguien aquí no tiene a dónde llegar. Quizás pagará un hotel, dormirá en una estación de autobuses o debajo de un puente. No se dan cuenta del silencio. Mejor sería quedarse en una cruz. Gracias, Heidi, por estos versos. No sé si escuchan, pero está pasando un obrero más vendiendo su fruta y creo que no pudo quedar. Me enojé un momento y dije, no, quedó súper bien porque este poema precisamente habla de todos nosotros quienes podemos encontrar poesía también en un viaje a Siquinalá. Gracias, Heidi. Perdón, me tengo que ir. Les mando un abrazo fuertísimo. Gracias, Candy. Gracias a ti por tu comentario, lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias, Candy. Gracias, Nos bye. vemos pronto. Hasta luego, Candy, un abrazo. Pero Candy rescataba muchas de las ideas que ya habíamos conversado con anterioridad en el evento que tuvimos a bien pues, presentar tu poemario. Y una de las cosas que ella mencionaba era el fin didáctico. Este fin didáctico que pues, las personas que nos están observando en redes no lo saben, pero las tres somos docentes. Entonces creo que no podemos huir de ese fin didáctico para en ningún momento. Creo que siempre todo lo que observamos, lo que producimos, lo que leemos, lo que llega a nuestras manos, se convierte en un instrumento para poder interpretar más allá del mensaje primario. Las imágenes que mencionaba Candy, que le llamaron la atención, pues obviamente nos llaman la atención a todos, pero el título del poemario, bajo los rayos luminosos del farol, es una imagen de por sí.
Ya es una imagen que nos lleva a un momento en específico, probablemente a una hora del día en específico, y también a un contexto en específico. Creo que tu poesía atraviesa transversalmente todas las realidades de las diferentes Guatemalas, como menciona muchos de los escritores, entre ellos Miguel Ángel Asturias, que mencionaba que no existe una, sino que muchas Guatemalas pequeñas dentro de otras Guatemalas, y también existe una Guatemala profunda, que es aquella que a veces no queremos retratar, y si la retratamos a veces no podemos evitar hacerlo con mucha dureza, y ese es el mérito de tu poemario, Heidi, lo haces con mucha ternura, siempre sin dejar de ser pues clara y franca en tus intenciones. Yo quiero leer uno de los poemas que más me gustan de este libro, y me gusta mucho cómo trabajas la pregunta y una respuesta, insinúas tus propias respuestas. Te soñé por la madrugada, Marcela, fuiste el verso y estás escrita en este poema. Tus ojos se volvieron memoria, te conmemoro en mi subconsciente. No estás, Marcela. ¿Quién pudiera observar tu sonrisa, tu risa? ¿Quién pudiera acariciar tus ojos? ¿Quién pudiera contemplar la lluvia esta vez a tu lado? ¿No estás, Marcela? Cruzamos una calle juntas, mi madre, mis hermanas, tú, Marcela. Se detuvieron para vernos pasar y yo te veía feliz. Ojos de esmeralda, estás, Marcela. ¿Acaso este corazón no late por ti? Y precisamente cuando Candy mencionaba este verso recurrente, en donde solamente cambias pregunta, respuesta, alguna coma, y cambia completamente el significado, esto pues solamente denota la gran capacidad de la teoría literaria que domina. Entonces, para hacer esto más un diálogo que una ponencia, yo quisiera preguntarte, Heidi, esto fue publicado en el 2021, si no estoy mal, y tú ganaste el certamen en el 2020, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo ves a Heidi? Yo sé que es relativamente pronto, pero ya hay un espacio de tiempo, y también he sabido de otros productos literarios que has logrado establecer ya en colectivo y en solitario, con diversas editoriales y plataformas. Yo quisiera saber qué hay, cómo ves, cómo volteas a ver a Heidi, que participó en este premio y que entregó su alma en este poemario, y la Heidi que está hoy con nosotros. Sí, fíjate, Marian, que definitivamente ha habido un cambio en el sentido que han habido más puertas abiertas. Eso es lo que provoca este premio también. Te abre muchas puertas en donde no creíste que ibas a estar, y con personas que no creíste que ibas a tratar en algún momento. Y a mí me ha sorprendido mucho recibir invitaciones de personas que no he conocido, con las que nunca he hablado, y de repente recibo una invitación, por ejemplo, esta invitación del Fuego Perdido, la colección que recientemente hizo La Chifurnia, en donde se publicaron a 13 escritores guatemaltecos. Y a mí me ha parecido muy curioso, el número 13 es algo que me ha acompañado por mucho tiempo. Fíjate que mi primer libro se llama 13 de junio. Y yo he notado que ocurren cosas interesantes en los 13, ¿verdad? Entonces, algo que sí ha cambiado, yo regreso siempre a los poemarios anteriores y reviso qué es lo que he escrito. Y, por ejemplo, recientemente en una publicación con Editorial Sion, que hicimos primero una plaqueta y luego ya se formó un libro. Aquí fue diferente, ¿verdad? Primero fue una plaqueta y luego ya se editó en un libro formal. Yo me di cuenta que es un poemario más íntimo, más personal. Me alejo muchísimo de todos estos temas que toco en Bajo los rayos luminosos del farol, y entonces me doy la oportunidad de explorar lo que siento, lo que siente Heidi, quién es Heidi, ¿verdad? Entonces salen a luz cosas que no figuran en este libro, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que aquí en Bajo los rayos luminosos del farol observo más a las personas, observo más los acontecimientos sociales, históricos, políticos, pero en estas últimas colaboraciones me doy cuenta que es algo más íntimo,
¿verdad? Y descubro más cosas propias y se ha vuelto interesante también. Es muy pronto para decir, ¿verdad? Si he madurado, si realmente algo ha cambiado, pero sí me he dado cuenta que he ido transformando algunas ideas y también estudiando mucho. Yo le decía precisamente en una ocasión al licenciado Roberto que estudiando mucha teoría sobre todo, porque uno piensa, ¿verdad? Que ya porque escribiste tal poema y a alguien le pareció bueno, piensas que sí, puedes seguir así. Y bueno, hay que seguir aprendiendo técnicas, leyendo mucho. Y bueno, eso te podría decir, si ha habido un cambio, es que se ha vuelto un poco más personal, quizá la poesía. Bueno, eso te podría decir, Marian. Muchas gracias, Heidi. Sí, yo creo que, como bien dices tú, no podemos tal vez desconocer a esa persona que escribió el poemario. En ocasiones podemos acercarnos más a otros motivos, a otros temas, podemos transitar por otros lugares. Y eso hace que el poeta crezca, que en realidad la persona que escribe perciba de una forma diferente tal vez el mismo estímulo. Por ejemplo, escribir sobre la lluvia, que es algo que puede inspirar a muchas personas. En algún principio podemos escribir sobre un poema triste, pero también podemos hablar de fertilidad. Hace poco estaba leyendo un poema sobre la lluvia que hablaba de la fertilidad de la tierra, el símbolo de la fertilidad. Se me ocurrió, pues se me vino a la mente el corredor seco, se me vino a la mente los problemas que existen en el interior con respecto a la escasez de lluvia. Y son dos motivos tan latentes, pero tan distantes por sus diferentes contextos. Entonces, las temáticas pueden cambiar. Nosotros creo que somos los que cambiamos de perspectiva. Heidi, ¿qué opinas de la autopublicación? Este recurso que utilizan tanto las personas jóvenes, muchas mujeres y jóvenes están ahorita recurriendo a la autopublicación para encontrar una plataforma. A mí me parece muy bien pensar es un emprendimiento también, ¿verdad? La literatura también podría ser un emprendimiento. Fíjate que, de hecho, con un compañero de la universidad, ¿verdad? Nosotros hemos deseado desde hace mucho tiempo autopublicar un libro de relatos. Yo creo que cuando estás en busca de editoriales, a veces es bien complicado que te vean. Fíjate que yo tengo una experiencia cuando comencé a escribir y cuando ya decidí yo que quería publicar, que quería dar a conocer mi trabajo. Recuerdo que era por allá en el 2014, 2015 y escribía editoriales, pero no tenía una respuesta positiva, si podía algún poema ser publicado, ¿verdad? En alguna revista, entonces no había ninguna respuesta. Entonces yo creo que al verte en esa situación, te motiva a decir, bueno, voy a autopublicar y funciona muchas veces, ¿verdad? Funcionan las fanzine, por ejemplo, ¿verdad? Hay escritoras también que han hecho sus propias fanzine y eso permite conocerlas. Creo que sí es muy actual y no es algo a lo que me alejaría, ¿verdad? Yo sé que también algunas veces se dice, pero ¿cómo, verdad? Porque tú revisas tus propios textos, pero puedes tener a alguien que te edite y que te ayude, ¿verdad? A autopublicar. No precisamente quedarte con tu revisión, sino que puedes tener a alguien, un corrector de estilo, alguien que te apoye en la edición de la obra. Así que creo que es una gran oportunidad, especialmente para nosotras las mujeres, el autopublicar. ¿Por qué no? No hay que tenerle miedo, pienso yo, a la autopublicación. Creo que coincido contigo en todos los aspectos. Yo creo que la autopublicación no es un mal recurso, pero siempre, como tú dices, recurriendo a sacar un producto de calidad, ¿verdad? A poder respetar el lenguaje, a siempre recurrir, si no somos nosotros, pues alguien más puede revisar nuestros textos, que siempre es alegre ver que se está cada vez teniendo más presencia en otros países, en antologías, por ejemplo. Y precisamente ahí va dirigida mi siguiente pregunta. Me enteré, pues precisamente lástima que Candy se nos fue, pero me enteré que también has publicado en colectivo, precisamente en un libro objeto. Cuéntanos un poquito acerca de este libro objeto y de la colectividad como un medio para poder publicar.
Sí, fíjate que esta publicación fue con el colectivo Amberes. Son 7 escritores que forman actualmente, que están integrando este colectivo. Y bueno, nos hacen la invitación para, me parece que es la 7ª publicación también ya que ellos hacen. Es un colectivo que ya está haciendo historia también, ¿verdad? Y bueno, recibo la invitación de Mateo Oscar, que es uno de los integrantes. Y la idea pues era escribir cartas en formato... Pues bueno, se publicó el 23 de abril, ¿verdad? Y la idea era un poco eso de recordar cómo se publican los libros, pero transgredir también la idea del libro como tal, ¿verdad? Porque pues escribimos cartas y se leyeron, se fueron sacando cartas pensando que era como un buzón, ¿verdad? Entonces se van sacando las cartas y se van leyendo. Para mí significó un reto porque no había escrito de manera epistolar antes, entonces sí tenía duda de a quién dirigirme, cómo iba a escribir estas cartas. Y llegaron muy bien porque estaba yo precisamente en un momento en el que no estaba escribiendo mucho, la verdad. Entonces me animó a comenzar otra vez a involucrarme. Y bueno, participamos Ruth Baides estuvo en el proyecto, también estuvo Candy, estuvo Freddy Flores, me parece que es Freddy Santos, ¿verdad? Su apellido. Y bueno, yo también fui invitada al proyecto, leímos las cartas, todavía no hay mucha información documental, ¿verdad? Fotográfica por ahí, pero va a ir apareciendo poco a poco de cómo fue esta publicación. Y es interesante también explorar lo epistolar en la poesía, me llamó mucho la atención el proyecto y pues bueno, ahora la colectividad. Yo actualmente no formo parte de un colectivo como tal, ¿verdad? Me siento muy identificada con las gigantas, ¿verdad? Sí, siempre he sido muy bien recibida con las escritoras que han sido publicadas en Editorial Universitaria, a quienes les agradezco muchísimo el respaldo y el apoyo. Yo creo que la colectividad es buena si uno se siente realmente parte, si tus ideas, si tus afines, ¿verdad? Aunque se contradigan a veces, porque eso es así, ¿verdad? La contradicción es buena en los grupos, pero que haya esa discusión. Creo que es buena la colectividad y ayuda a conocernos más. Mira qué interesante lo que hace el colectivo Amberes, que nos involucra a nosotras, ¿verdad? En su proyecto y hace que pues también nos escuchen desde lo epistolar. Entonces, eso es lo que te puedo decir acerca de la publicación del libro objeto, que se llama Cartas para que no pare la lluvia, me parece que se llama. Creo que estoy confundiendo un poco el título, pero sí, se publicó el 23 de abril, recientemente lo publicamos. A mí me llamó mucho la atención esta iniciativa, primero porque otra vez volvemos a la red que creó el premio de la Editorial Universitaria, porque Mateo Oscar fue el ganador del premio en el año 2016, si no estoy mal, un año justo antes de que Candy ganara el premio. Y pues yo creo que esta red que se va tejiendo alrededor de las actividades culturales y de las propuestas nuevas, pues ha sido pues muy fructífera. Hemos logrado pues publicar en diferentes espacios, en algunos en revistas. Mateus en alguna ocasión también nos convocó con Candy en otro espacio. Entonces siempre estamos pues tratando de abrirnos las puertas unos a los otros. Este fin didáctico, el libro objeto es algo que me llama mucho la atención. El libro objeto como un fin cultural de por sí, que es fuera ya de la convencionalidad del libro, con páginas y una portada, la contraportada y las partes que todos ya conocemos. Estos libros objetos tienen ya una finalidad de transformación de la idea de la palabra libro, y empieza el mensaje desde tocar los objetos o desde elegir los objetos. ¿Cómo fue para ti ese proceso de hacer este libro objeto? Gracias, voy a corregir el título, es Cartas para que no muera la lluvia, así se llama el libro objeto. Pues bueno, yo iba un poco nerviosa, ¿verdad? No sabía cómo se iba a presentar, qué iba a ocurrir, ¿verdad? Y cómo íbamos a leer las cartas. Entonces, en la reunión pues se sacan algunos, son como recipientes, ¿verdad? Tienen tapa, y entonces vamos firmando las cartas. En el momento en el que yo firmaba las cartas, ahí es donde fue como decir, bueno, escribo esto, pero ahora ya no me pertenece, ¿verdad? Ahora se va y no sé quién va a ser el lector,
no lo sabemos en realidad, nunca sabemos a dónde puede llegar nuestros libros, ¿verdad? Nuestros poemas. Entonces, la experiencia para mí fue novedosa porque fue un descubrimiento a partir de la búsqueda de ver a quién iban a ser dirigidas, porque en ese momento precisamente no sabía qué escribir, y bueno, también te das cuenta que siempre puede haber un motivo a qué escribir, ¿verdad? A qué no inspirarte como tal, pero qué ideas podrías tratar en ciertos poemas. Entonces yo creo que siempre hay trabajo, lo que uno necesita realmente es sentarse y esforzarse, ¿verdad? Por pensar, bueno, ¿qué podría crear? Entonces el libro yo lo hice ver en la reunión, que para mí fue una búsqueda, fue explorar a quién podían ser dirigidas las cartas, y descubrí algo interesante, ¿verdad? Una de las cartas va dirigida a mi papá, que nunca me imaginé, ¿verdad? Poder escribir, bueno, pero escribo a mi papá, pero también al arte como tal, ¿verdad? Y tomo al arte como un padre. Es algo que no se me había ocurrido nunca, pero está ahí, ¿verdad? En las cartas. Y bueno, esa fue mi experiencia con el colectivo y con el libro objeto. Y como tú dices, sí, Mateus Carr ha estado bastante activo, ¿verdad? En la literatura. Siempre yo lo veo, escucho sus entrevistas o leo sus publicaciones, sus artículos, ¿verdad? Y creo que es algo que también la editorial universitaria apuntó muy bien cuando se le dio el premio a Mateus Carr. Solamente, María. Sí, yo creo que cada entrega de premio ven a ser realmente a agentes literarios. Por ejemplo, Susana, que está en el mundo de la editorial, también de la revista electrónica Gaceta.gt, que también invitamos a que la visiten. Ahí hay bastante contenido político, cultural y social. Y pues obviamente cada uno de nosotros está tratando de dejar algún tipo de aporte también, que es una de los pilares de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Un aporte real. Como aporte, ya que ambas somos docentes y que Candy, que también estuvo con nosotros, es docente, que has utilizado la poesía como fin didáctico, como una herramienta didáctica, perdón. Sí, no la mía, pero sí la poesía de otras personas, claro, sí. Por supuesto que sí. Yo creo que no lo podemos evitar en lengua, literatura y comunicación y lenguaje. No podemos evitar la poesía en educación. No la mía. Realmente no me atrevo todavía con la mía, pero sí he tomado poesía, incluso a veces conversatorios de ustedes, aunque no lo creas. ¿Verdad? Voy tomando entrevistas y me gusta porque son muy actuales, entonces eso también hace, o poesía, a veces busco lecturas de poesía y las utilizo con los chicos. Entonces yo les digo, miren, y pueden seguir buscando información de ellos en redes, en Google, ¿verdad? Ahí hay muchos libros también en editoriales guatemaltecas, les voy mencionando las editoriales que han publicado los poetas, y eso los acerca a los estudiantes. Sí, la poesía me ha servido muchísimo. Yo quisiera contar una experiencia con un estudiante que tuve hace 2 años, me parece. A él le gustó tanto la poesía en ese momento de Mauricio Echeverría, y mucho tiempo después él me escribió y me comentaba que había escrito un libro y que si lo podía revisar. Bueno, para no hacerlo tan extenso, el estudiante ya publicó su libro y lo publicó con esta editorial Esbollante. Entonces yo creo que la poesía sí puede llegar a descubrir también el talento de algunos estudiantes que ni ellos tal vez sabían que podían escribir y que lo hacen muy bien, ¿verdad? Definitivamente que sí, la poesía está ahí en las clases también, Marian. Es gratificante ver cómo una pequeña iniciativa en el aula, por ejemplo, o un conversatorio de este tipo puede inspirar a alguien que probablemente no pensó escribir ya sea poesía o narrativa, a intentar hacerlo. Yo creo que ese es el primer paso. Te comento que acabo de experimentar algo muy similar que me tiene pues fascinada, y es que Pablo Sigüenza, también uno de los finalistas del premio de la editorial universitaria, quien dirige la editorial Parutz, nos invita a pertenecer al lienzo de fuegos, y él me extiende la invitación para que se la haga llegar a un grupo de mis estudiantes, que seleccionara a algunas de ellas. El camino fue largo, pero queda seleccionada una de mis estudiantes,
y ver uno de mis textos, un texto breve, publicado junto al de una estudiante que obviamente tiene una gran calidad de expresión, un motivo muy fuerte para poder escribir, porque ese libro es precisamente por la desigualdad de género. Fue algo que me llevó precisamente a ese lugar a donde vamos todos los docentes, a ese plus, a esa finalidad más allá del aula, que en realidad toca y transforma vidas. Antes de pasar a la lectura que cerrará esta conversación para las personas que se unieron poco a poco a esta plática, estamos conversando sobre Bajo los rayos luminosos del farol, el premio de la editorial universitaria Manuel José Arce del año 2020, escrito por nuestra querida Heidi Marroquín, quien está aquí con nosotros hoy. Antes de terminar, pues yo quisiera solo preguntarte, o que tú dirijas la invitación a quienes nos están observando para poder participar en el premio este año, en el año 2022, que ya dentro de poco se lanzará la convocatoria. Sí, claro, Marian. Bueno, a quienes nos están escuchando, los animo a que escriban. En primer lugar, que escriban y lean mucho. Y que se animen a enviar su texto. La verdad es que cuando yo vi la convocatoria en aquel entonces, yo pensé, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no sentarme a escribir algo para este premio? Y fue una motivación. La verdad es que tomé el premio como algo que me motivara para escribir. Y bueno, resultó. Para mí fue una sorpresa. Nunca dejo de agradecer la oportunidad que recibí de ver el libro publicado. Entonces, animo a las personas para que se motiven, que busquen ideas, busquen conceptos, trabajen en la escritura, si les gusta, y ojalá que lleguen muchos ejemplares al premio, al correo del premio. El jurado que elige las obras, pues siempre es son especialistas en lo que hacen, son profesionales en lo que hacen, así que yo sé que el próximo premio pues va a venir buenísimo, eso esperamos, ¿verdad? Y así que ánimo, ojalá que logremos pues ver varios, bueno, nosotros no los vamos a ver, pero al próximo premio, al finalista, ojalá que así ocurra, así que ánimo a escribir. Y es que se convierte en una plataforma bastante grande y sólida que, como repetimos, el premio de la editorial universitaria Manuel José Arce se convierte como en el bautizo de un caminar cultural en Guatemala que tanto lo necesita. Vamos a ir al momento más bonito de la presentación o la discusión del libro, que es la lectura en voz del autor o la autora, en este caso, Heidi Marroquín. Entonces vamos a escuchar algunos poemas. Heidi, por favor. Muy bien, Marian. Precisamente voy a leer este poema que Candy mencionaba al inicio, del El hombre que camina solo. Y este poema surge al terminar de leer bajo el libro Hambre de Knut Hamsun, que es de donde viene el título del libro. Y dice así: hacerse detener. El hombre camina solo y distante, ha dormido en las banquetas del olvido de los otros. El hombre que camina solo ha quitado los botones de su chaqueta y pretende empeñarlos. Tiene hambre y tiene frío. El hombre que camina vuela sobre un ensueño paranoico y se deleita con el olor de las migajas de pan que un ave pica. Se recuesta sobre el pasto, las estrellas llueven sobre él, sus lágrimas se confunden con ellas. El hombre camina solo y distante, se siente a veces en el olvido. Recoge un alfiler y virutas de madera que mastica para contener su hambre. Se tortura. Toma los retazos de papel que guarda en su chaqueta de un artículo imposible de escribir. Los termina de romper, los abraza contra su pecho y llora. Bueno. Los niños corretean cerca de la fuente. Los niños que corren están como lejanos. No conocen la desgracia que se acumula entre columnas. No les dicen que son pájaros enjaulados. Son a veces árboles secos. Los ojos que vigilan los aplastan con su ira. Ellos no sienten el dolor, pero sienten el frío acelerado del hambre y del abandono. Los niños corretean descalzos, sabios en su juego y sus colores. La fuente moja sus huellas.
se van secando como el árbol y como los ojos aplastantes. Desaparecen entre las rejas, entre la multitud que gira alrededor. Los niños corretean como mariposas sin descanso. No sé si leo uno más o me quedo ahí. Uno más, ok, bueno. Voy a leer este que también Candy mencionó al inicio, sobre la sintaxis, ¿verdad? El cambio que mencionaba del lenguaje. Y que precisamente sí fueron sueños, fueron sueños que yo tuve muy constantes y entonces ya los fui reuniendo para crear este poema. Los sueños están infestados de violencia. De no ser así, atravesarían desprecio y rabia. Están infestados los sueños de violencia. Por la noche, una mujer grita auxilio mientras seres extraños le arrancan una lágrima. Están los sueños infestados de violencia. Se ha vuelto una plaga. Por la madrugada, niños rasguñan un muro, hambrientos y descalzos. Infestados están los sueños de violencia. En un canasto de tortillas de maíz, un arma. En una joven de 19 años, desilusión. En las muñecas de un adolescente, esposas. De violencia están los sueños infestados, porque temo por la noche, por la madrugada, y un grito se confunde con el canto del alba. Gracias, Marian, gracias por el tiempo, también a Editorial Universitaria y a la Filusac. Perdón el ruido que hay alrededor, muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Mi nombre es Marian Godínez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Editorial Universitaria por la invitación. Gracias a todos, hasta luego. Muchísimas gracias. La Dirección General de Extensión Universitaria, la Editorial Universitaria y Filusac 2022 agradecen a Marian Godínez, Candy Benlo y Heidi Marroquín por su participación en este conversatorio acerca del libro Los rayos luminosos del farol y por deleitar nuestros oídos por medio de la poesía, no solo por medio de la poesía, con los versos, sino también con la teoría y el ánimo para quienes inician en este bello mundo de la poesía. Gracias nuevamente. Quiero compartirles de nueva cuenta que el link de inscripción para este evento está disponible en las páginas de Educación Continua, de la Editorial Universitaria y de la Dirección General de Extensión. Ahí mismo pueden encontrar la opción descargar para obtener su diploma de participación en este maravilloso conversatorio. El libro Bajo los rayos luminosos del farol, así como otros muchos títulos de poesía y de otros temas interesantes, están disponibles en la librería universitaria, donde les atienden los días lunes, jueves y viernes en horario de 8 a 14 horas. También pueden hacerlo vía telefónica, sus consultas al 24 18 79 24 o pueden escribir a libreriauniversitaria@usac.edu.gt. De nueva cuenta, muchas gracias a las dos por estar en esta sala y nos seguimos saludando en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Filusac 2022. Hasta una próxima. Que estén muy bien. Buena tarde. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua, Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022.